Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buena tarde. Gracias por acompañarme. Vamos a dar unos minutos, unos 2, 3 minutos en lo que algunos se acaban de incorporar para poder sumarnos, o más bien para poder dar inicio. Perfecto. Muchas gracias por acompañarme esta tarde una vez más en estas pláticas que estamos realizando. De hecho, en lo que se terminan de incorporar algunos más, les platico que vamos a lanzar a partir de la otra semana un proyecto poquito diferente, pero que está vinculado también con estas charlas y es lo que denominamos charlas de sobremesa. Entonces, la próxima semana vamos a tener como invitado a un abogado que es especialista en Derecho Administrativo. Él radica en Monterrey, pero que en redes sociales tiene una importancia interesante, que nos hicimos, de hecho, amigos a través de las redes. Y entonces vamos a platicar un poco sobre de derecho, sobre libros, sobre cultura, sobre ahora, por ejemplo, en el tema de la pandemia, cómo poder actuar ya en un aspecto jurídico. La idea es que la próxima semana platiquemos un poquito más abierto también en este formato, inclusive para que ustedes puedan participar en algún momento. Y la idea es posteriormente también traer a un magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa relacionado con el tema, por ejemplo, del juicio en línea. Él fue creador del juicio en línea, entonces ya estamos en pláticas para ver si es posible hacer este formato. Y la idea es pues, darle un poco de sazón o de una variante a estas charlas, no solamente técnicas, sino también que hay cosas más allá de lo técnico que al final abona, ¿no? El tema de la defensa, del tema de los abogados, que creo que también es importante, y sobre todo en la materia fiscal, que es en donde estamos más centrados, en ir como haciendo estos enlaces, estas visiones diferentes entre la parte legal, fiscal, también creo que la parte financiera es muy importante. Entonces, de antemano les doy la primicia, la próxima semana, igual en el mismo horario, a las 5 de la tarde, esta plática, esta charla de sobremesa con el abogado Darío Ángeles, que es su nombre, es un excelente abogado especialista en Derecho Administrativo. Les digo, sobre todo, pues abarcaremos algunos temas que están centrados en nuestra especialidad.
Pues bueno, permítanme ya ahora compartir las láminas correspondientes a esta charla. Esta charla surge pues justamente con el tema de lo que estamos viviendo. Todavía yo diría que estamos justo a la mitad de lo que está pasando, y pues la intención es traerles aquí algún tema que les sea sobre todo de utilidad, y que además yo lo estoy vinculando con la reforma fiscal penal, que quedó un poquito, creo que olvidada a partir del tema de la pandemia, pero pues el SAT ahí viene y el SAT no perdona, y entonces quiero compartirles algunas reflexiones, algunas experiencias, o más bien algunos tips que creo que les pueden ser de utilidad, que hay que cuidar para efecto de pues, estar más alertas de lo que puede pasar, ¿no? Y es así como surge esta plática, también en la experiencia con algunos clientes aquí de la oficina, en donde, por ejemplo, por ahí alguno confesó que había estado haciendo compras masivas de cubrebocas, de despensas incluso, pero que no había estado haciendo ningún registro de los mismos, y entonces aquí vendría la parte interesante de, bueno, y entonces, ¿cómo le vas a hacer para tu efecto fiscal? El otro año sin duda habrá que reflejarlo, ¿no? Y pues bueno, les comparto entonces así el origen. La pregunta es, ¿cómo deduzco los gastos hechos para evitar contagios de COVID-19? Y pues bueno, así que vamos a empezar por el principio. Requisitos fiscales, básicamente hablando de las deducciones, que esos son estos gastos que puedo restar a mi utilidad para efecto del impuesto sobre la renta, que es el que grava la ganancia. Y pues bueno, se refiere justamente a el tema del artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, que es el que regula básicamente los requisitos de las deducciones, ¿no? Y el primero es que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del negocio. Y aquí viene un tema importante, porque además ha sido una cuestión pues de tribunales, en donde justamente hemos estado hoy, o más bien el tema jurídico es determinar qué se debe entender por el tema de que un gasto sea estrictamente indispensable, ¿no? Y la experiencia, la práctica dice que es aquel que se vincula con la consecución del objeto social de la empresa. Y aquí empezamos con los tips generales. Cuando yo tengo una empresa o un negocio, y sobre todo más bien hablando de una persona moral, tengo que tener muy clara cómo la constituí, además cuál es mi objeto social, para efecto de ir vinculando el tema o el soporte fiscal. Se acabaron aquellos tiempos en donde yo podía constituir una empresa y darle 20 objetos sociales sin importar. Podía decir que me dedicaba a la venta de frutas y legumbres, y después me dedicaba al marketing y también a la construcción, y organizaba eventos culturales y sociales, y tenía una serie de objetos sociales prácticamente indeterminado o ilimitado. Esos tiempos ya se acabaron. De hecho, es la parte que hay que tener cuidado. Digo, en algún momento se decía, o la creencia es que pues, si tengo mi objeto social tan amplio, pues prácticamente puedo hacer cualquier cosa, y entonces eso me permite como que hacer más maniobras, ¿no? A partir de las reformas últimas que el gobierno ha estado haciendo para acotar justamente las malas prácticas, pues se han ido presentando temas relacionados con el límite justamente de las acciones de los particulares, para irlos encasillando y irlos limitando. Entonces, el primer requisito es justamente vincular cuál es el objeto social de la empresa, y a partir de eso identificar qué gastos puedo deducir o no. Y bueno, también nos dice, les digo, ya en algunas sentencias de tribunales, que es el gasto estrictamente indispensable es aquel que es necesario para cumplir de forma cabal con sus actividades, de manera que de no realizarlo, pues tendría que disminuirse o suspenderse. Y aquí un tema importante, es decir, a ver, yo estoy pensando, por ejemplo, tengo una empresa, un restaurante, o una empresa que se dedica a la lavandería, o una empresa que se dedica a la compra y venta de zapatos, una zapatería, y entonces pareciera ser de repente, sobre todo en este último, que el tema de los gastos relacionados con el tema de cubrebocas,
sanitizadores, perdón, para evitar los contagios, pudiesen no estar relacionados con la actividad de mi negocio. Me dice, a ver, Marco, espérame, estoy revisando mi acta constitutiva y descubro que pues, sí me dedico a la compra-venta de zapatos, ahí no tengo problema, está acotado, y entonces el gasto que estoy realizando, pues pareciera ser que no es como estrictamente indispensable, porque por lo que estás diciendo aquí no va vinculado con la consecución de mi objeto social. No es tanto como si yo comprara piel o la luz para la maquinaria de la costura de los zapatos, ¿no? Sin embargo, aquí justamente estudiando encontré una jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que refiere y que habla, que dice que los gastos estrictamente indispensables, la autoridad fiscal puede apoyarse en diversos ordenamientos legales a fin de determinar qué se entiende por. Y esta parte es muy interesante, esta jurisprudencia es muy importante porque les puede servir no solamente para el tema de COVID, sino en general para cualquier gasto que en algún momento la autoridad quisiera cuestionarnos de que no es estrictamente indispensable, pero que dependerá de la actividad y en esa manera, inclusive con otras legislaciones, para ir vinculando o para ir determinando si cierto gasto es estrictamente indispensable o no. Y entonces, aquí viene o se pone interesante para el tema de hoy, porque podemos justamente ir rascando o ir armando cómo podemos tener más bien ir estructurando este soporte para el futuro, en donde habrá que acreditar ciertas cosas ante la autoridad. Ahora, ¿qué gastos estamos hablando? Pues básicamente caretas, cubrebocas, batas, satinizantes, guantes, gel antibacterial y similares, ¿no? ¿Por qué son estrictamente indispensables? De una interpretación muy, muy simple, yo diría, pues son estrictamente indispensables porque sin ellos no puedo operar, simplemente, ¿no? A partir de cómo están las condiciones. Ahora, si yo no cumplo con ciertos estándares o con ciertos requisitos en materia sanitaria, simplemente no puedo operar. De hecho, Areli nos escribe en el chat, dice, de conformidad con la emergencia sanitaria anunciada el 30 de marzo y publicado en el Diario Oficial, podrá ser sustento para las elecciones vinculadas al tema sanitario por el COVID. Por supuesto, justamente este es uno de los sustentos que podemos utilizar desde el punto legal. A continuación lo voy a vincular inclusive con el tema de laboral en la Ley Federal del Trabajo, pero en efecto, de entrada es ahí. Y aquí viene un punto interesante, y me encantó que Areli haya sido precisa con el tema de la fecha, porque pensemos en el ejemplo de la zapatería, yo podría decir, bueno, entonces los gastos que yo pude haber hecho, seguramente no los hubiese hecho antes del 30 de marzo, probablemente no tendrían o no podría utilizarlos para hacerlos deducibles. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que si yo realicé o voy a realizar ciertos gastos de esa naturaleza, si tienen un punto de partida, si es que en algún momento no me eran estrictamente indispensables. Vean cómo esta situación de la pandemia nos trae a un escenario diferente. Es decir, para este productor de zapatos o la zapatería, antes del 30 de marzo pareciera ser que no era estrictamente indispensable, ¿no? A partir de, me atrevería a pensar que sí, y entonces, más bien, no me atrevería, yo lo afirmo, es que sí, son estrictamente indispensables, y es aquí en donde ya mi equipo contable, mi equipo financiero tiene que estar como teniendo muy claro estas fechas para irlas amarrando, ¿no? Luego tenemos la Ley Federal del Trabajo en su artículo 132 fracción 19 bis, establece lo siguiente. Dice que son obligaciones de los patrones cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria, aquí está justamente vinculando con el decreto que decía Areli, el caso de emergencia sanitaria, fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. Entonces, con esto lo amarramos perfectamente. Y a nosotros nos resulta muy claro, ¿eh? Lo cierto es que para mí es muy importante que esto lo tengamos muy, muy, muy sólido, porque la autoridad al año siguiente, o no solamente al año siguiente, yo me atrevería a pensar que en el
3, 4 años después, recordemos que la autoridad tiene hasta 5 años para revisar nuestra contabilidad, pudiese olvidársele y después decir, ¿qué crees? Pues yo no le encuentro aquí vínculo a la indispensabilidad de ciertos gastos por tu operación, y entonces sí hay que tener como en nuestro registro contable, en estos elementos en donde nosotros podemos tener identificados el sustento de estos gastos que realicé en este momento o que además tendré que realizar en lo subsecuente. Aquí, como paréntesis, ya por ahí también se ha estado escuchando el tema de que algunos patrones, para soportar el gasto o este impacto que les viene a resultar estos nuevos implementos que tienen que comprar, están pensando en si le transfieren una parte del costo o que el trabajador sea el que lo pueda absorber. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque inclusive podemos tener es como un tema de paréntesis, no es totalmente fiscal, una trascendencia en materia laboral, porque también se está interpretando que estos implementos se pueden considerar como herramientas de trabajo. Es decir, una careta, un cubrebocas, estoy pensando, por ejemplo, ahora en una gasolinera, evidentemente se convierte en una herramienta de trabajo, porque sin estas, yo como comprador puedo inclusive sentirme no seguro para adquirir el producto, y además ellos también para el efecto de tener la seguridad de o evitar un posible contagio. Y entonces, si yo patrón, no les proveo de esos implementos, sí puedo tener un conflicto ahí laboral, ¿no? Entonces, nada más esto es como paréntesis para que lo tengan en cuenta, que no nada más es una cuestión del costo, decir, como me es costoso, prefiero pues, llegar a un acuerdo con mis empleados para que ellos sean los que de alguna manera a lo mejor absorban una parte y ya no me sea tan costoso. Yo creo que más bien aquí nosotros como empresarios, como gente que tenemos a nuestro cargo estos gastos, pues más bien ir relacionándolos o teniendo presente pues, como parte de nuestros costos prácticamente de operación, costos que antes no se tenían, pero que a partir de esta situación se actualizan plenamente. Ahora, ya vimos el primer requisito, que sea estrictamente indispensable. Traigo el tema aquí de la razón de negocios por lo siguiente, por ahí en algunas notas periodísticas lo han estado tomando, insisto, esto vinculándolo con el tema de la reforma fiscal 2020 que entró en vigor este año, en donde se crea justamente en el artículo 5 bis del Código Fiscal la cuestión de la razón de negocios. En este tema, concretamente de los gastos en materia de salud, yo no veo ningún riesgo. Es decir, a ver, yo soy, por ejemplo, una pollería, o yo soy un fabricante de zapatos, soy una gasolinería. El negocio como tal en sí mismo tiene la razón de negocios. Y aquí les puse un poquito de extracto para entender lo que dice la autoridad, o más bien la ley con relación a la razón de negocios, en el sentido de que la autoridad fiscal puede presumir, salvo prueba en contrario, que no existe razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable, razonablemente esperado, es menor al beneficio fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando en un negocio la autoridad identifica que nos estamos beneficiando o el particular se está beneficiando más del efecto fiscal que de la ganancia como tal del negocio, pues entonces se presume que no hay una razón de negocios y entonces ahí tenemos todo un procedimiento y toda una consecuencia. Tratándose de los gastos de salud que ahora estamos hablando, para mí me queda claro que la razón de negocios no tiene que ser, no está necesariamente peleada o vinculada. Lo único que yo pensaría es si estamos como simulando justamente las operaciones, tanto de la compra de estos insumos o hacia dónde los aplicamos, que más adelante se los comparto. El otro tema, materialidad, ¿no? Son los temas importantes también que están vinculados con la reforma fiscal, y es decir, para efecto de la materialidad que debo de cuidar, pues más bien no tengo que olvidar que hay que demostrar que hay activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes. Recuerden que esto está vinculado con el 69 bis del Código Fiscal, factureros, operaciones inexistentes, y aquí viene un tema interesante. Muchos contribuyentes o muchos empresarios
empezaron a dar un giro. Es decir, yo me dedicaba, por ejemplo, yo era una costurera, un pequeño taller de costura, hacía uniformes de para hoteles o hacía uniformes para restaurantes. Ante esta situación varío y me pongo a producir cubrebocas. Y entonces aquí viene un poco, sería interesante la manera en que yo facture. En este caso que lo estoy poniendo, lo estoy yendo a lo evidente, en el sentido de que ahí no hay tanto problema. Ok, es razonable, tengo máquinas de costura, tengo tela, tengo pues, personal que se dedique a esta área de la industria textil, entonces no tengo problema. Ahora solamente lo único que varía es lo que estoy produciendo. De uniformes me dediqué a cubrebocas, ¿no? Cuando yo emita mis facturas a mis clientes y en el comprobante fiscal se establezca el concepto, en apariencia no habrá ningún problema. El detalle está en aquellos empresarios o en aquellos contribuyentes que se dedicaban a algo totalmente diferente. Pensemos en la venta de comida y de repente se pusieron a comprar y vender cubrebocas, ¿no? o mascarillas. Y entonces aquí sí va a estar interesante porque puede haber todo un tema de, espérame, te dedicabas a un tema totalmente diferente, en tu registro federal de contribuyentes o en tu situación, en tu constancia de situación fiscal aparece con la misma actividad, y ahora cuando yo veo estos comprobantes, que además los descubrí como autoridad fiscal, los descubrí quién te los compró, estás facturando mascarillas o cubrebocas, y entonces ahí pueden votar estos detalles que la autoridad sin duda creo va a buscar para efectos de no darles, bueno, todas las consecuencias, no darle efectos fiscales a esos comprobantes e incluso pues tratar de rechazar estas deducciones y de esta manera generar ingresos o bases tributarias distintas que generen ingresos. Por ahí hay que tener el cuidado con relación a este tema de la materialidad. Y después, ¿cuál es la orientación de los gastos que voy a hacer o que tengo que estar haciendo en este tema, ¿no? Uno es los empleados, es decir, yo todos los cubrebocas, el alcohol, el cloro, todo lo que esté comprando y que esté relacionado con temas de salud debe estar orientado a empleados completamente, no me queda duda, es decir, la protección a mis trabajadores, el tema de la protección a mis clientes y también el tema de los proveedores, es decir, en mi relación con mis proveedores, con mis clientes, con mis empleados, cómo utilizo este material. Y aquí le puse una nota así como de favor de tomarlo con seriedad, con un tema que nos ha traído muchos conflictos y que ha restado, o sea, muchos conflictos a nosotros como abogados al momento de defender, que es el tema de la materialidad, de los famosos entregables, de qué pruebas tenemos de que esto que compramos realmente está vinculado con esto. Ahora, estamos en una situación que puede ser, si la aprovechamos, nos puede dar mucha ventaja sobre nuestra competencia, nos puede dar mucha ventaja sobre otros. ¿En qué sentido? Ahora, para la implementación de la nueva normalidad, yo tengo que cumplir protocolos, tengo que cumplir tengo que elaborar manuales, señalización, tengo que hacer inclusive unos gastos tal vez hasta de modificación de mis espacios y tengo la oportunidad, que para mí me parece ideal, para compilar estos temas, ¿no? Y entonces le puedo dar sustento, inclusive de una manera muy racional, muy racional, muy bien estructurada al importe de los gastos que estoy haciendo. Será muy lamentable que vengamos después de 2, 3 años, cuando la autoridad venga a revisarnos y descubrir que desaprovechamos esta oportunidad y que nosotros como abogados carecemos de pruebas para poder demostrar que estos cubrebocas, estas mascarillas, este gel antibacterial realmente se utilizó con los empleados, clientes o proveedores. Ahora, aquí viene otra cuestión, ¿eh? Yo me estoy yendo al otro extremo. Yo soy una persona moral, tengo una razón de negocios porque me dedico a la compra-venta de paraguas, por decirlo. Pero resulta ser que no tengo empleados y yo estoy diciendo que compré litros y litros de gel antibacterial o que compré miles de mascarillas y entonces no tengo empleados, no estoy demostrando, es más, ni si los tengo subcontratados, no tengo esta parte de la subcontratación bien estructurada y entonces aquí voy a tener problemas, ¿no? Es justo en este momento en donde a lo mejor, si bien es cierto, yo estoy comprando artículos en cantidad porque los estoy revendiendo, porque me
estoy dedicando prácticamente a otra actividad, pues es ahí la oportunidad de verificar cómo está mi situación fiscal ante el SAT, ver si no necesito hacer una actualización de actividades o de obligaciones para ir cubriendo esta parte. Digo, no está mal el hacer negocios, esa parte no es ilegal, no es indebida. El problema es que si nosotros no le vamos dando soporte documental, el soporte estructurado a el aspecto de las operaciones, sí puedo tener un problema en el futuro. Y entonces es aquí en donde viene el tema y la gran pregunta, ¿no? Tanto ustedes como empresarios, contadores con sus clientes, es decir, a ver, esto que yo he estado generando, es decir, estos gastos de cubrebocas, mascarillas, ¿cómo los estoy documentando? En principio podría ser como, pues no necesito, son poquitos, pero al final del día esto vino para quedarse y entonces el consumo deberá ser a una escala mayor. Entonces sí tengo que tener ahí, antes no lo consideraba, es más, ni siquiera estaba en mi listado de cosas por comprar, tal vez lo más que teníamos que hacer mes a mes era comprar el cloro para limpiar el piso, tal vez limpiar los trastes sucios, pero a partir de ahora no, a partir de ahora se convierte en un gasto recurrente que tendré que realizar y entonces tendré que incorporarlo al tema de mi registro contable, tenerlo que incorporar al tema de mis gastos de operación para poder controlarlos y en consecuencia sustentarlos o subirlos al tema de la deducción y poder tener un sustento mejor al momento en que la autoridad me revise. Aspectos generales que les quiero compartir. Hay que tener contratos. Esto son aspectos generales porque está vinculado prácticamente para todas las deducciones. Es decir, debo de tener contratos. Si no tengo contratos, les digo, ahora es un buen momento para, ya que tengo que hacer todo este trabajo en materia de la nueva normalidad, de protocolos, análisis, nuevos espacios de trabajo, ¿cómo ando con mis contratos? Es decir, a ver, estoy comprando mascarillas, estoy comprando gel, ¿a quién se los estoy comprando? De repente, digo, ahora se ha puesto de moda que muchas personas te empiezan a vender, pero además no solamente te los venden, te los personalizan y te ponen el grabado de tu empresa, los cubrebocas, las propias mascarillas, te venden gorras con mascarillas a la medida, pero ¿dónde están estos soportes? Recuerden, algo que es muy importante, la factura, la transferencia del pago interbancario no son suficientes. Esto ya hay un tramo muy avanzado. Esto no me sirve para demostrar que hice el gasto y darle la fuerza de la deducción. Entonces, sí necesito tener mi contrato, eso es básico, sí necesito que la autoridad tenga el elemento que yo le pueda demostrar a la autoridad que hice una compra real y además el tema de los comprobantes fiscales, que se está como muy de manera muy natural, implícito en decir que es una empresa seria, es una empresa verídica la que me vendió. Aquí hay otro tema importante. Hay personas que se involucraron en el comercio de moda, de los cubrebocas, de todo este material, y como no tenían propiamente la actividad, se consiguieron a alguien que les emita la factura. Y entonces aquí vendrá el tema de esta empresa que está otorgando la factura, ¿es seria? ¿Es real? ¿Se dedica realmente dentro de su objeto social a este tema de actividades? Y al rato que la autoridad no revise a ese proveedor, más bien cuando la autoridad revise a ese proveedor, no vaya a ser que le bote esas facturas porque no tenía razón de negocios o porque no tenía vinculación con su objeto social y entonces yo como comprador me quedé en el aire. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entiendo que en marzo, probablemente en abril, se hicieron muchas compras como desordenadas, pero es buen momento para hacer ahí como un corte de caja, ver a quién estamos comprando, quién es nuestro proveedor, cómo nos lo está facturando para tener el amarre completo y bien estructurado. El siguiente paso, pues, es tener, bueno, aquí otro paréntesis, el presidente de la República volvió a anunciar que ahí vienen por más factureros, ¿no? Que la próxima semana va a dar a conocer todo un tema en esta situación, toda una estructura que defraudó miles de millones de pesos y evidentemente van a seguir acotando estos espacios y entonces es muy importante para nosotros estar cuidando estas áreas de oportunidad y que no por haber realizado un gasto que no tenga estructura, poner en riesgo pues, mi contabilidad o poner en riesgo todo mi ejercicio fiscal, mis declaraciones. Entonces, ahí hay que ir con cuidado y con pies de plomo. El siguiente
puntos del registro contable. Por ahí hay una facultad que al parecer no tenemos como muy presente porque está como escondidita, pero la ley dice que la autoridad puede realizar verificaciones o inspecciones, visitas, auditorías para revisar la manera en que estamos haciendo los asientos contables. Y esto es muy importante porque pareciera ser que la autoridad también ya está lista para poder ir y solamente verificar si estamos registrando lo que deberíamos de registrar y la manera en que lo podemos registrar. O sea, hay que tener cuidado con eso. Sí es bien importante estar capacitando a nuestros equipos contables, los que tienen oficina, que tenemos oficinas en ese sentido, estarlos actualizando, estar supervisando el tema de los registros, porque eso nos puede también deparar ahí algunas consecuencias. Otro tema importante, la vinculación financiera. Miren, estos gastos que no teníamos antes y que ahora se han convertido como parte de la operación, es importante llevarlos o contemplarlos de la manera más rápida posible a los costos. ¿Para qué? Justamente para determinar la viabilidad de esto que antes no teníamos que hacer. Por ejemplo, yo les pongo el caso real de las oficinas, es decir, a ver, tengo que hacer modificaciones estructurales, tengo que implementar nuevos protocolos, tengo que contratar probablemente un especialista que me ayude a supervisar estos temas, y entonces esto al final del día se convierte en costos. En algunos clientes que nosotros nos han estado consultando, les hemos estado diciendo, tienes que, antes de decir, me lanzo a abrir y me organizo a hacer estas modificaciones, tienes que evaluar el costo y determinar si estás en aptitudes de soportar todo lo que te va a implicar, porque hay estos temas que van a ser de aquí en adelante y que no vas a poder prescindir, tanto el tema del cubrebocas, tanto el tema de las mascarillas, por ejemplo. Y aquí viene otro tema, perdón, de las caretas, quiere decir, otro tema importante con la calidad de los productos. Miren, por ejemplo, mucha gente puede decir, bueno, que yo puedo comprar un cubrebocas para abaratar el costo, un cubrebocas lavable, pero nadie nos está garantizando que ese cubrebocas lavable pueda ser el adecuado para un tema de una revisión sanitaria. Y esa cuestión es importante, ¿eh? No se trata solamente de decir, es un gasto y veo la manera de cómo abaratar el costo, sino porque podemos estar ganando para el tema financiero y para el tema fiscal, pero podemos estar perdiendo para el tema sanitario o salubre, y entonces pueda tener una contingencia por ahí. Entonces, ahorita no hay que descuidar ningún frente, es decir, a ver, prefiero invertir en un cubrebocas que probablemente sea caro, pero que me va a ayudar o que me va a garantizar que si viene una inspección sanitaria, que son las que ya están en marcha, pueda sobrepasarla y no al rato, por ahorrarme unos pesos, pueda poner en riesgo la operación misma del negocio a través de una clausura en esa materia. Y es por eso que aquí también les puse que hay que tener cobra importancia el tema de los productos certificados. De hecho, el tema de los sanitizantes, por ejemplo, el tema de los geles antibacteriales, deben de contar con certificaciones de COFEPRIS, en donde ellos les hayan ya otorgado la venia a los vendedores de que el producto es útil y de esta certeza para poder funcionar. Y probablemente sea más caro, pues, es seguro, pero al final del día es lo que les digo, hay que ir evaluando el tema de la inversión. Es como una cuestión prefiero una computadora cara, pero que me va a durar 3 años, o una que sea muy económica y que a lo mejor me represente un riesgo posterior. Y bueno, yo aquí le puse así como un comentario jocoso, el tema de prohibido engolosinarnos. ¿En qué sentido? De que nos guste mucho el tema, por ejemplo, de esos aspectos en lo que nos podría ser fácil. Compro un cubrebocas que además viene con mi nombre, o está bonito el diseño, y con eso ya estoy teniendo la previsión, pero que a lo mejor es de mala calidad y que no me sirve o que no me está funcionando para mis requisitos que tengo que estar cumpliendo, ¿no? Por ahí ya inclusive se va a poner de moda el tema de usar cubrebocas de marca, ¿no? Louis Vuitton, de este tipo de cubrebocas combinables con la camisa, y que de repente yo meta la facturación de un cubrebocas de 3,000, de
500, de 2,000 pesos el costo que tenga por la marca, ahí vendrá el tema de, espérame, la autoridad seguramente lo va a rechazar. Así, espérame, ¿cómo metes por 3 cubrebocas 5,000 pesos, aunque sean de marca, cuando en realidad no es razonable el tema del costo? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, y es por eso ahí el comentario de que no hay que engolosizar, bueno, se me trabó la lengua, pero el tema de irnos de frente, despacharnos a lo grande, sino hay que irnos con cuidado en ese tema. Arturo nos comenta, dice, nuestra empresa tiene un contrato de prestación de servicios administrativos, outsourcing. ¿Este tipo de gastos los debo de realizar como empresa o le corresponde a lo que nos suministra el personal? Si los hace mi empresa, ¿los puedo deducir? Tu pregunta, Arturo, me encanta. Muchas gracias por formularla. Es muy, muy buena, porque creo que muchos están así. Mira, yo aquí te diría o te remitiría al tema de los contratos. ¿Qué dice tu contrato? Si el contrato dice que es obligación, por ejemplo, en este caso de la pagadora, proveer de los implementos o de las herramientas necesarias para la realización del trabajo, yo te diría, es responsabilidad de ellos. Es como proveer, por ejemplo, si es un tema de proveeduría, de trabajo administrativo, en donde se entienden que ellos proveen al personal y a lo mejor le proveen los uniformes, sí creo que es responsabilidad de ellos, pero para eso hay que vincular los contratos, hay que revisarlos, qué dicen los contratos. Si los contratos no dicen nada, porque además, en honor a la verdad, yo he visto contratos que luego las pagadoras hacen muy deficientes, entonces yo no me arriesgaría, ¿eh? Yo buscaría cubrir varias opciones. Uno, tratar de negociar con ellos y de reformular a través de alguna adenda el contrato y entonces obligarlos a este tema. Dos, negociar inclusive el costo, y puede ser 50-50, o bien yo lo asumo, pero entonces sí, yo creo que tendría que hacerlo deducible. Aquí, ¿cuál es el punto fino, Arturo, que hay que cuidar? En que si tú asumes el costo y tú lo deduces propiamente como tuyo, tienes que tener muy bien amarrada tu pagadora, ¿eh? ¿Por qué? Porque al rato la autoridad, cuando nos revise, va a decir, la pagadora no está sustentable, no está bien armado el contrato, no me acreditas que realmente es un contrato serio, y entonces te echo abajo el tema de la pagadora, y entonces ya no hay sustento para estos gastos, y también van para atrás porque no tienes propiamente empleados, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, con el tema de las pagadoras. Digo, es un buen momento para hacer una nueva reestructura o un buen análisis de estos riesgos que puedo yo tener para efecto de cuidar y ver, ir analizando estos aspectos. Justamente a partir de esto que está muy vinculado con la pregunta de Arturo, nosotros aquí en la firma lo que estamos haciendo, les voy a compartir, esto es una primicia, esto es como un avance de lo que nosotros estamos identificando como los riesgos ante el implemento de la nueva realidad o la nueva normalidad. Ustedes saben, aquí en Cancún, el fin de semana pasado, ya un restaurante fue sujeto a una clausura porque estaban más de 100 personas en sus instalaciones, cuando se supone que el aforo máximo es de 30. Lo clausuraron y ahí tendrá todo un tema para poder volverlo a activar por esta situación. Las inspecciones que ya están en marcha son las de la Secretaría del Trabajo para verificar el cumplimiento de una norma oficial que existe para el tema de salud laboral. Vienen ya las inspecciones de la COFEPRIS para lo que ellos le han llamado un tema de vigía en materia de seguridad, de salubridad, perdón, y también vendrán las inspecciones muy probablemente del Seguro Social vinculadas con esto, y creemos nosotros que por la Secretaría de Salud Estatal también. Y entonces estamos trabajando ya con esto, lo que son los riesgos ante el implemento de la nueva realidad, y para esto hemos diseñado lo que nosotros denominamos un modelo de cumplimiento para la nueva normalidad. Se los comparto porque les digo, yo ya he estado viendo, ya hemos estado siendo testigos de cómo muchos empresarios, muchos de nuestros clientes, ante la urgencia de poder generar ingresos, se están lanzando al ruedo esperando que no pase nada, pero las consecuencias sí están siendo reales o los van a poner en riesgo, ¿no? Y para esto nosotros que estamos trabajando, estamos haciendo un tema de un análisis diagnóstico, y dentro de este análisis diagnóstico, Arturo, entra el tema que hablabas tú de la pagadora, es decir, bueno, vamos a ver cuáles son tus contratos,
vamos a ver cuáles son los riesgos que probablemente vas a tener en el corto o el mediano plazo para poder inclusive crear un bloque de contención de riesgos y saber cómo tratarlos. Y a partir de este análisis diagnóstico que nosotros estamos implementando en algunos de nuestros clientes, que ha surgido la implementación de una estrategia de contención de riesgos, que es lo que te platico. Es decir, a ver, yo identifiqué que tengo un riesgo con la pagadora a partir de esto, porque vi tu contrato y está súper sencillo, deficiente, y entonces tenemos dos opciones: o lo arreglamos o dejamos de un lado la pagadora, o no te preocupes, el contrato está sólido, ya revisamos cómo está amarradito todo, no va a pasar nada, le podemos dar para adelante, ¿no? Ese es solamente como un ejemplo. Y a partir de eso también el programa legal corporativo para el debido cumplimiento. No solamente es una cuestión de ahora decir, yo puedo cumplir el aspecto sanitario, puedo obtener mi certificación o mi autoevaluación del Seguro Social, y con eso en apariencia estoy echado para adelante, ¿no? Pero vendrá el tema de cómo voy a seguir operando en este momento. Miren, los que saben dicen que las crisis tardan aproximadamente entre 12 y hasta 24 meses. Nosotros realmente estamos al inicio de lo que se puede considerar la crisis. Realmente dos meses en donde muchas empresas sí pudieron pagar las nóminas, pero ahorita están llegando al punto en donde ya no. Ya estamos enfrentando ahora sí de una manera más reiterada el cierre de empresas. Entonces creo que el punto más álgido de la crisis está por venir. El otro día platicando con un cliente que se dedica al tema de restaurantero, me decía, mira, nosotros ya hicimos el análisis en el sentido de que tenemos idea más o menos de que de cada 10 restaurantes, 6 no van a sobrevivir, no hay condiciones para hacerlo. Y entonces yo que tengo restaurantes, lo que estoy pensando es esperarme a que sobrevivan los que tienen que sobrevivir, y entonces me voy a subir para competir con los que puedan haber sobrevivido. Pero yo no me voy a meter ahorita en una dinámica en donde puedo perder todo, porque va a haber mucha competencia, va a haber los precios se van a abaratar, y entonces prefiero aguantar un poquito. Pero eso, para que pudiésemos llegar a esa conclusión, hay que hacer este análisis que yo les refiero, y entonces a partir de ahí determinar este programa legal corporativo de cumplimiento, es decir, a ver cómo andamos, cómo están tus contratos, cuándo se te vencen, cuándo hay que renovarlos, cuáles son las consecuencias, qué penalizaciones tenemos si ahorita lo damos de baja, qué ventaja podemos obtener si a lo mejor ahora tenemos cierto flujo de dinero y podemos pagar en adelantado. Pero todo eso es a partir de estas acciones que yo les refiero, que aquí está vinculado con la organización financiera y fiscal anticrisis. Esto que yo les estoy dando esta tarde respecto de cómo deducir los gastos es justamente una derivación de esta organización fiscal anticrisis. Es decir, a ver, ¿qué acciones tenemos que ir tomando desde ahora para que el año que venga, al momento de hacer esa declaración anual, o inclusive en el tema de los pagos provisionales, cómo podemos ir acotando ya, cómo le hacemos para ir maximizando estos gastos que estamos haciendo para poder resentir o para poder ir amortiguando la crisis que viene, ¿no? Y entonces aquí la organización financiera es vital. Nos hemos encontrado desafortunadamente con empresas, con clientes que no hacen un uso correcto del flujo de efectivo, que no tienen un correcto control de sus cuentas por cobrar no están bien actualizadas, no están bien controladas, y traen una desorganización que los pone en un riesgo considerable. Y también tenemos el servicio de la elaboración, implementación y supervisión del plan de trabajo. Es decir, una vez que analizamos, que vimos la película, que ya identificamos cuáles son tus riesgos, y entonces vendrá ahora el tema de cómo poder implementarlo. ¿Qué es primero? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? ¿Por dónde nos vamos? ¿Cuánto dinero tenemos para que nos alcance? ¿Cuánto tiempo de vida tenemos? Digo, yo sé que se escucha muy feo estas situaciones, pero es real, está pasando en el día a día. Y además hemos descubierto estas áreas de oportunidad que depende de cómo se manejen y cómo se puedan optimizar. Uno es, les decía, el punto en donde tu negocio no es viable, entonces no te recomendamos que te reactives. Te va a salir más cara la reactivación, y es muy riesgoso en este momento que lo hagas. Entonces mejor espérate, o de plano, por la pena, mejor ya no le metas dinero bueno al malo.
el tema de la innovación, es decir, cómo tienes que estar trabajando para que en esta situación en la que estamos, para poder salir avante, el tema de si te dedicabas a una cosa y ahora estás variando, cómo lo innovamos para que en el tema, por ejemplo, fiscal, podamos tener toda esta estructura bien armada, de tal forma que si somos sujetos a una revisión, no tengamos ningún problema. El tema psicológico que también ahí hemos identificado, tanto para los directivos de las empresas, con la ansiedad o la angustia de que no pueden soportar las nóminas, de que probablemente el negocio o el trabajo de toda su vida prácticamente está muy, muy endeble de perderse, pero también con el tema de los trabajadores. Recuerden que también ahí venía ya con un tema de implementación importante, el tema de la norma de estrés laboral. Que estas normas no se han suspendido, ni se han declarado como que no hay que aplicarlas, el tema de la reforma penal tampoco, fiscal penal, perdón, pero todo está vigente, ¿eh? Que la autoridad ahora no lo esté aplicando porque no le alcanza el personal que tienen y los recursos, es diferente, y que por la propia circunstancia, ¿no? El tema de que no pueden hacer inspecciones normales, sino que ahorita están enfocados al tema de salud. Pero ya en un foro en donde estuvo gente de la Secretaría del Trabajo, ellos dijeron, nosotros vamos a dedicarnos todo este mes a hacer inspecciones extraordinarias. Estas dices, bueno, pues está bien, pero ya cuando vemos el contexto es que son estas inspecciones que la ley les permite no llevarlas a cabo con orden de visita. ¿Qué quiere decir? Que cualquier día llegan, te visitan y como te agarren. Y eso siempre, una visita extraordinaria, siempre va a poner en más vulnerabilidad al visitado. Hay que tener cuidado con eso. El tema del aspecto que yo les decía psicológico con los trabajadores por la norma de estrés laboral, el tema mercadológico, también es un aspecto que hemos identificado que si lo sabemos cubrir, por ejemplo, yo hemos estado trabajando con algunos clientes en el sentido de desde el principio, fueron de los primeros, es un restaurante que implementó caretas, implementó guantes, implementó la sana distancia para garantizar que los empleados no tocan los alimentos, te llevan el alimento, incluyendo cuando es para llevar, te lo entregan en una charola, tú eres el que tomas la bolsa. Entonces, todo eso te puede dar un poder mercadológico, decir, bueno, es una empresa seria, es una empresa cuidadosa y tus ventas pueden estar fortalecidas por ahí, a diferencia de alguien que no lo haga de esa manera, ¿no? Y bueno, también el tema financiero fiscal, que ya lo hemos venido abordando al principio, de decir, qué tanto recursos tengo, qué tanto voy a poder obtener, qué tanto lo puedo optimizar, y eso al final del día, cómo lo llevo, cómo lo traslado a un tema de beneficio fiscal que la propia ley me puede estar permitiendo. Y el otro tema, que con todo este trabajo que nosotros hemos estado viniendo ya haciendo con algunos clientes y que está a su disposición, es este grado de certeza. Miren, estamos en un punto en donde no sabemos qué va a pasar. El lunes yo me sorprendí cuando vi que se reportaron 6 contagios solamente en ese día y 0 muertos en Quintana Roo. Dije, wow, al parecer la curva se está aplanando y esto pinta bien. La sorpresa es que ayer fueron casi 100 contagios, 94, si no me recuerdo, 96, y el día de hoy 70. Y el número de personas que están hospitalizadas ya se está incrementando. Aquí habían estado jugando con pues, los que se van recuperando, estamos mandando a su casa, de qué manera están controlando el tema de no hospitalización, pues el que se vayan a su casa y estén ahí recuperándose. Pero a mí sí me llama la atención de que nuevamente está viniendo esta curva en avanzada de contagios y entonces en términos reales no tenemos certeza. De verdad, yo pensé que ya íbamos a empezar como a caminar hacia adelante. Yo no me atrevo a decirles que hay que hacerlo. Yo en mi oficina, por ejemplo, todavía estamos trabajando en home office este mes, probablemente el otro, hasta que no vayamos avanzando paso a pasito. Y como parte de estos servicios que nosotros estamos ofreciendo es justamente la certeza. ¿En qué sentido? En materia financiera, de entrada la parte fundamental es sobre la continuidad de tu negocio y qué tan viable puede o no ser. 2, en materia administrativa, para evitarte que tengas una multa, para evitarte que tengas una clausura y que eso pueda significar justamente el golpe final y que tu negocio a lo mejor sí tenía cierta viabilidad,
pero por confiado, por descuidado, por desorganizado, por quererte ahorrar unos pesos o por fresear con un cubrebocas con tu nombre y con tu foto, puedes poner en riesgo la operación, y de una clausura complicadísimo levantarlas, que además te van a ser más costosas independientemente de las pérdidas que tengas, ¿no? Un tema en materia civil, el cuidado, por ejemplo, con el tema de los gastos funerarios. Miren, ayer también nos enteramos de una oficina que presta servicios de reclutamiento de 5 personas, 5 colaboradores contagiados. Estos 5 colaboradores evidentemente no reportarán porque no fueron ni siquiera al tema de seguridad social, se están atendiendo por fuera, y entonces aquí vendría el tema, ¿qué va a pasar si eso implica, por ejemplo, un deceso? El tema de los gastos funerarios, los gastos médicos, hospitalarios, que se te pueden generar por no tener estos programas de análisis, implementación, o ir avanzando con cuidado para cubrir todas estas áreas que pueden ser muy, muy delicadas. Y finalmente, en el tema del área penal, recuerden que en Quintana Roo ya tenemos procedimientos penales, responsabilidades penales para las empresas. Y el no tener un programa, por ejemplo, bien estructurado en materia de cumplimiento de las normas sanitarias, nos puede llevar a un tema de un homicidio doloso, es decir, que nosotros no queríamos, pero por no tener las medidas que la propia norma, o no tener las medidas adecuadas o como debieron de ser, eso me llevó o pudo llevarme a que un colaborador falleciera y en consecuencia pudiese generar. Entonces, lo que nosotros les estamos ofreciendo a nuestros clientes ya desde la firma es, mira, con estos servicios te podemos ir a enfocar, te podemos ayudar en estos sentidos, que tú tengas la certeza de decir qué tan viable, qué tanto es conveniente seguir, qué tan viable o conveniente es no continuar, pero con elementos objetivos, no con el de yo creo, no con el clásico de pues yo creo que sí puede ser, yo siempre lo he hecho así, nunca me ha tocado una revisión, nunca me ha tocado una inspección, siempre más bien, ahora estamos en un tema de cosas novedosas que antes no veíamos y que hay que cuidar. Entonces, bajo este sentido, la parte que ahora yo les compartí al principio de la plática es un tema de certeza, es decir, sí podemos deducir los gastos vinculados con temas de prevención de COVID, sí, por supuesto, yo tengo la certeza que sí, pero hay que hacerlo bien, hay que tener los contratos, hay que tener bien estructurados los gastos, el tema de mis proveedores, el tema de contar con la factura, la transferencia bancaria, ya sea o bien el cheque o la tarjeta de débito, bien amarrado para que estos gastos, que además ya van a ser como continuos, estén bien sustentados y en consecuencia cuando tenga una revisión fiscal o tenga una auditoría, no tenga ningún problema o tenga los elementos necesarios o suficientes para poder afrontar lo que se me venga en una auditoría o en una revisión. Hasta aquí es parte del material que preparé. No me queda más que saber si alguno de ustedes quisiera colaborar con alguna participación. Con todo gusto le abrimos el micrófono, o en el chat quisiera aportar alguna otra duda o comentario. Sin duda para mí será un gusto poder escucharles e intercambiar unos minutos más de tiempo en esta materia. ¿Alguien que diga yo? Ah, ok, ya me le voy, te reactivamos el audio. ¿Ya? Listo. Listo. Entonces, Marco, creo que prácticamente todo el mundo ahorita requiere de pues estos productos para poder volver a trabajar, porque todos tenemos relaciones laborales, todos por lo menos tienes, aunque sea un empleado o si trabajas tú solo, pero de todas maneras pues tienes que ir a ver clientes y este tipo de cosas. Y entonces pues realmente sí, para todos sería nada más, sería deducible para todos siempre y cuando cuidemos los aspectos que nos acabas de mencionar, ¿no? Pero prácticamente pues no creo que para alguien no sea deducible tener estas cubrebocas o estas medidas que necesitamos ahorita.
Sí, en efecto, ya me coincido contigo. Inclusive omití, digo, ahorita ya hay servicios, por ejemplo, estos arcos de sanitización. Han Ah, surgido empresas que se dedican justamente a los servicios, estos servicios que antes no eran como tan necesarios o requeridos, pues justamente de hacer la sanitización, de hacer la limpieza, y por supuesto que son deducibles. Aquí nada más hay que tener cuidado, ¿eh? Les decía, hay muchas empresas que están surgiendo por la necesidad, pero que son empresas que pueden no tener la estructura ideal. Y yo solamente ok. les eso decir, sean cuidadosos con eso. Si yo voy a contratar, por ejemplo, los servicios de una empresa para que vaya a mi oficina y la sanitice completamente, entonces yo necesito saber que esta empresa realmente está constituida debidamente, que tiene el objeto social para eso, que los productos que utilice inclusive están certificados por COFEPRIS para efecto de que lo que yo le voy a pagar, y sobre todo a lo mejor sí porque se va a quedar como para que lo haga de manera recurrente. Por ejemplo, en el tema tenemos en Coparmex a nuestro socio que es Autocar, ellos eso lo hacen todos los días. Todos los días se meten a satinizar, entonces se convierte en un gasto impresionante, en un servicio recurrente, y sería muy lamentable, por ejemplo, que lo estuviesen haciendo con una empresa que no tuviese todo el soporte debido, ¿no? O inclusive en su caso lo ideal es que ellos lo absorbieran, es decir, abrimos esta área como parte de la prestación de nuestro servicio, así como tener a nuestro propio personal de seguridad, o a nuestro propio personal administrativo, o un propio personal sanitario o en materia de salud para cubrir estos temas y cubrir la parte de estos gastos, ¿no? Esa sería mi recomendación. De hecho, en la oficina, si me permiten, les voy a mandar por correo electrónico. Si no sean malos, pónganme aquí en el chat, o más bien escríbanme, mándenme un correo electrónico a hola@marcosgutierrez.mx, y yo les voy a mandar a vuelta ese correo una listita muy breve que nosotros utilizamos respecto de, ¿quieres hacer un contrato serio? Estos son los requisitos que debemos cumplir sí o sí. Si no tenemos estos, yo les recomiendo a mis clientes, no hagas el contrato, porque me da mucha duda de que la empresa sea seria y puedas tener ahí alguna consecuencia. Muchas gracias, Yamel, por tu Gracias. participación. Le voy a abrir el micrófono a Mayra Pacheco y después leo las participaciones de Carlos y de Salvador, que también ya nos han escrito por aquí en el chat, por favor. Gracias. A ti, Yamile. Mayra, ¿tú puedes activar tu micrófono? Aquí ya autorizamos el hacerlo. Creo que no, ¿verdad? Permítame. Pues entra el otro Zoom. Bueno, en lo que batalla, a ver si aquí podemos activarle el micrófono a Mayra. Mayra, es que ya aparece como activado, pero no sé si es un problema de tu micrófono. ¿Lo puedes verificar, por favor? Permítame, por favor. Ok, les escribo, perdón, mientras a ver si Mayra puede utilizar su micrófono. Aquí la tecnología nos está jugando una broma. Leo el mensaje de Carlos. Dice, un detalle es que la mayoría de los empresarios pequeños, de las empresas pequeñas, piensan que solo es tener letreros, gel, tapete y cubrebocas. No están conscientes de que se requiere el manual o protocolo por escrito y con soportes, si no podrán hacer frente a una revisión de la Secretaría del Trabajo y la COFEPRIS. En efecto, es muy cierto, y ese es el riesgo. Entonces, miren, lo que nosotros implementamos, si les paso el tip, si les funciona, es que pueden mandar un correo electrónico. Nosotros le mandamos un correo electrónico a nuestros clientes y les hicimos una especie de comentarios en estos sentidos, ¿no? Hay que cuidar estos, hay que tener esos aspectos.
para que no quede un tema de responsabilidad nuestra, ¿no? Pero en general la cultura que sí estamos percibiendo es esta que señalas, Carlos. Salvador nos comenta, Marcos, de acuerdo a todo lo que mencionaste y de acuerdo al mercado, una de nuestras actividades predominantes es el transporte turístico federal. Es muy acertado el decir de no apertura en estos momentos para que se abarate el servicio. Sí, hay que tener cuidado, sobre todo el tema de tiempos, y yo les comentaba tener sustentos inclusive numéricos, ¿no? Los números no mienten, ellos son muy buenos indicadores de lo que sí podemos o de lo que no. El correo ya está aquí en el chat, es hola@marcosgutierrezmx.mx, por favor. Y lo que necesiten ahí, estamos en contacto. Mayra, por favor, no se activa tu micrófono, pero puedes tal vez escribir en el chat la pregunta que tenías. Cualquier cosa que requieran, digo yo, por correo, a vuelta de correo, les mando estos datos, estos requisitos que son fundamentales para el tema de un contrato serio o de poder identificar un proveedor serio y que les pueda ser de utilidad para darles también seguridad y certeza en las operaciones que lleven a cabo. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna duda o comentario que quieran realizar. Si no, pues bueno, no me queda más que agradecerles esta tarde su tiempo. Muchas gracias por la disponibilidad. Ok, ya nos comenta Mayra que tiene un problemita aquí de señal. Ok, te doy unos minutos si quieres escribirnos, Mayra, cuál era la duda o comentario que querías hacer. Mientras yo les reitero, bueno, les compartí hace un ratito, por favor, dónde nos pueden ubicar en redes sociales, en Facebook, en YouTube. En YouTube estamos compartiendo estas pláticas para que las puedan revisar en el momento que ustedes deseen. En Instagram, por ahí también estamos subiendo las imágenes de las actividades que tenemos. En Twitter, estoy siempre dando lata por ahí continuamente. Y lo que necesiten, por favor, no duden en escribirnos, en estar en contacto con nosotros. Y para mí es muy importante en esta época cuidarnos, apoyarnos entre todos. Creo que esa es una buena manera de salir más rápido y mejor sorteados de toda esta situación que estamos viviendo al día de hoy. Si no hay más, no me queda más que agradecerles. Muchas gracias, desearles muy buena tarde y cualquier situación, pues estamos aquí viéndonos. Recuerden, el próximo jueves tenemos un invitado especial, abogado especialista en Derecho Administrativo, Darío Ángeles. Él es de la ciudad de Monterrey y será muy interesante conocer su perspectiva de experiencia en COVID y en temas de Derecho Administrativo, que es la rama que maneja todo lo relativo con relaciones entre autoridades y particulares, y que vendrán temas interesantes ahora con el tema de COFEPRIS, el tema de las autoridades del Seguro Social o inclusive del propio SAT. Sin más, muchas gracias y que tengan excelente tarde.